Que Dios les bendiga, mis amados amigos, oyentes, mis hermanos en Cristo y todas las personas que se reúnen para aprender cada semana la palabra del Señor. Estamos en unos estudios muy importantes para nuestras vidas, para nuestras almas, y qué bueno que usted se interesa por aprender la palabra. En el día de hoy tenemos mucho material para hablar sobre muchas cosas que estamos aprendiendo, y conforme vayamos leyendo vamos a ver cómo nos enseña la palabra del Señor para nuestras vidas. Antes de comenzar, les pido que nos unamos en oración para pedirle al Padre Celestial que nos ayude, que podamos entender, comprender, que podamos ponerlo por obra cuando es necesario. Vamos a orar, acompáñame. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por regalarnos una semana más de vida, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Te ruego, te suplico que tú bendigas a todas las personas que se reúnen cada semana para aprender de tu palabra. Dirígenos, enséñanos, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, que podamos recibir, que seamos humildes y podamos aceptar tu voluntad, que es la palabra de Dios. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, nos quedamos en el versículo 28 del capítulo 8 del libro de los Romanos. Y vamos a leerlo para así poder comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Pablo, hablando a los creyentes en la iglesia de Roma. Y sabemos, continuamos de los versículos 1 al 27 de este capítulo 8. Pablo dice, continuamos con este tema. Ustedes saben, al igual que yo, que nosotros conocemos esta revelación divina que viene de parte de Dios. Y es solamente a través del Espíritu Santo quien revela estas maravillosas cosas que se encuentran en la palabra de Dios. Dice, óigalo bien, y sabemos que a los que aman a Dios, está refiriéndose aquí a aquellos creyentes que aman a Dios. No se está dirigiendo en particular a ninguna persona, sino que está hablando a un pueblo general que ama a Dios. Y en primer lugar, se aplica esta lectura bíblica solamente a los que aman a Dios. Es decir, a los verdaderos creyentes. Esto es, a los creyentes que aman a Dios. Y en realidad esto es aquellos que viven en una relación íntima entre Dios y el creyente. Y sabemos que esto es indispensable para que nosotros, como creyentes, podamos tener una vida cristiana.
Fíjese que en el libro de Mateo encontramos una cita bíblica en el capítulo 22 y el versículo 37. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es de parte de Dios, Jesucristo hablándonos. Por eso ahora Pablo en este estudio dice, y sabemos, oiga, que a los que aman a Dios, recordemos que ninguno de nosotros vino buscando a Dios. La Biblia dice que no hay justo en la tierra, no hay ni uno solo. Como resultado, todos éramos dispuestos para muerte. Pero Jesucristo vino para redimirnos, para levantarnos, para darnos una oportunidad. Y en Primera de Juan, si nosotros buscamos la palabra del Señor, en Primera de Juan nos habla en el capítulo 4, y esta lectura de la palabra nos dice claramente de que nosotros en ninguna manera hemos estado buscando a Dios, que es Dios el que a nosotros nos busca. Vamos a leer el versículo 10, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y leamos también del mismo libro de Primera de Juan, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ve? Entonces, Él nos amó primero. ¿Por qué Pablo especifica esto? Los que aman a Dios. La razón de que el creyente ame a Dios está en Dios mismo. Esto no es que no hay nadie más que pueda decir que un creyente pueda amar más que el otro, ni que existe un grupo donde que se manifiesta el amor del ser humano hacia Dios más que otro grupo. No específicamente, Pablo no está relacionando eso. Está especificando de aquellos que aman a Dios. El amor que el ser humano tiene para con Dios es porque Dios le da, porque Dios es amor. Él no tiene amor, Dios es amor. Dios ama a sus hijos y ese amor que Él pone en sus hijos nos enseña a amarlo a Él. Pablo les recuerda de todas estas cosas. Y todo esto incluye a la salvación, porque el amor que Dios pone en el creyente, en aquel que ame a Dios, es un paso, es como una serie de que vamos a estudiar sobre la salvación del creyente. Y esto, para los que aman a Dios, que todas las cosas obran para bien. Esto incluye también los sufrimientos. O sea, nos enseña de que Dios tiene el control de todo. En las cosas, en aquellas personas que aman a Dios, las cosas no vienen ni son por casualidad en nuestro caminar. No suceden porque tienen que suceder,
sino que la mano gobernadora de Dios está dirigiendo y está permitiendo. Pablo dice, hermanos, recuerden que aunque estamos sufriendo por causa de predicar el evangelio, está la mano de Dios y eso obra para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. No está diciendo que tiene que pasar para que suceda algo bueno. No está diciendo que usted tiene que ir a sufrir para que venga algo bueno. No está hablando de eso. Está hablando de que ayudan para bien. Se encuentran muchas religiones paganas antiguas que pensaban que vivían en un mundo en donde la parte del sufrimiento era parte típico de los caprichos de los dioses que ellos servían y se conformaban y se resignaban a vivir sin consuelo y esperanza. Este tipo de religiones paganas estaban diciendo de que era un Dios gobernador, un Dios de lo que ellos tenían, un Dios que le daba capricho de que el ser humano tenía que sufrir. Y ellos se resignaban y creían que eso era correcto. Y esto no es lo que Pablo está hablando. Y por esa razón, por el tiempo, en ese tiempo que Pablo estaba enseñando el evangelio, existían estas religiones paganas. Y por eso Pablo toma este punto. Y dice, para nosotros la fe cristiana va más allá de creer en un Dios soberano que controla las cosas. Nosotros no tenemos a un Dios dictador. Nosotros no tenemos a un Dios que se place en el sufrimiento. Tampoco usa el sufrimiento para causar el bien de los seres humanos. No. Dios permite cosas que pasen para el bien de sus hijos. Todo lo que Dios permite está calculado para el bien de aquellos que amamos a Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Y yo voy a tomar solamente dos que son muy conocidos y que se ha predicado y se ha enseñado de estos personajes. Se trata de José. Primeramente, José era un muchacho, un joven, amado por su padre. Este joven fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Mientras estuvo allí, fue acusado injustamente, fue encarcelado y fue olvidado. Pero todos estos años que José pasó allí en Egipto, llegan a ver que con el tiempo todo tenía un propósito en Dios. Iba a llegar una hambruna en donde iba a haber muchos años, no era un tiempo, no era tiempo de sequía, iba a haber escasez de alimento. Y como Dios es conocedor del futuro y de nuestras vidas, preparó a José. Porque la palabra del Señor, si usted lee y estudia la historia de José, Dios se encarga de que siempre estés en la palabra y diga, y Dios estaba con José. Y si usted lee la historia, no solamente encuentra una sola vez, sino muchas veces que se repite, y Dios estaba con José.
Nunca Dios abandonó a José durante ese tiempo de proceso que él tuvo que pasar porque iba a llegar a un propósito de Dios para alimentar a su familia. Él iba a aprender quién era Dios, iba a conocer que ahí hay muchos temas, el perdón, bueno, muchos temas que no vienen al caso de la lección. Pero si usted lee en Génesis 50, versículo 20, usted puede entender y es bueno de que usted lea la historia completa. También tenemos otro personaje, Job. Un hombre que la Biblia lo llama como un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Que muchas veces tenemos ese precepto o esa idea de que porque nosotros estamos bien con el Señor y estamos ayunando y estamos en todos los eventos y oramos y clamamos y gemimos, no nos tiene que suceder nada. Pues aquí Dios permitió que se escriba en la palabra del Señor estas cualidades de este hombre, estas virtudes de este hombre. Un hombre perfecto, dice, recto, temeroso y apartado de mal. Mas, sin embargo, vivió las peores pruebas jamás imaginadas. Pero por la palabra de Dios sabemos que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y si usted lee en Job 42:10, la mayoría de veces no entendemos por qué Dios permite que nos pasen cosas duras, penosas en nuestra vida, en la vida suya y en la vida mía. Pero debemos entender que hay propósitos que Dios permite que pasemos por esas pruebas en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Seguimos en el versículo 28. Todos los creyentes de la historia de la iglesia eran y lo son porque ya Dios los había amado desde antes de la fundación del mundo. Su propósito eterno fue salvarlos. Y ese es el propósito para cada ser humano. Ahora, de que Pablo está diciendo y explica que esto es conforme a los que aman a Dios. Y vamos a seguir estudiando en los versículos después que vamos a entender cuál es el llamado que Dios hace al ser humano. Sigamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 29 y vamos a leer el versículo 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a tener que estos dos versículos estudiarlos palabra por palabra. Me interesa porque de esa manera nosotros vamos a entender exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña y vamos a aprender muchas cosas aquí. Dice, porque a los que antes conoció. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted ve? Palabra de Dios.
la palabra de Dios nos enseña que de antemano nos conoció. En la misma eternidad de Dios, nada es por coincidencia o por casualidad. El conocimiento previo de Dios es el preconocimiento de Dios. Él puede conocer a sus hijos incluso antes de que ellos lleguen a existir. Y esto está descrito como el gran, incomparable amor de Dios hacia el hombre y sobre todo al Hijo de Dios. La razón de habernos conocido y amado es por su amor, su gracia, su naturaleza de un Padre celestial eterno, porque Él es amor. ¿Y qué nos sigue diciendo en este versículo 29? No vamos a salirnos de este tema. Dice, y también los predestinó. Los predestinó. Esto es de parte de Dios para la seguridad de la salvación. Leemos otra vez en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué hermosa palabra! Pablo lo menciona dentro de un contexto que nos trae consuelo a los creyentes. Ahora, ¿qué entendemos de esta palabra? Encontré muchas teorías que hablan sobre la predestinación, en la cual me gustaría tocar muchos temas, pero el tiempo no nos da. Yo no me quiero quedar solamente con esta expresión de predestinar, pero encontré lo más importante, o sea, lo clasifiqué y puse lo más importante que nos puede ayudar a nosotros en este caminar. La palabra predestinación, debemos siempre tener en mente que en la Biblia es siempre relacionado a los creyentes, a los hijos de Dios. Recuerde estas palabras, amado. No se refiere, no está hablando, no está tocando al inconverso o al que no conoce a Dios. Está refiriéndose exactamente y se relaciona a los creyentes, a los hijos de Dios. Predestinación es el propósito incondicional y absoluto de Dios. En otras palabras, vamos a leerlo. Predestinación es la determinación de Dios por la cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. En el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 11 dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él mismo tuvimos herencia. Esto se refiere a los creyentes. Recordemos que la palabra predestinación se refiere solo a los creyentes y esto lo voy a seguir repitiendo porque, repito, encontré mucha falacia que hablan sobre la predestinación y esto aplican a mucha persona inconversa. Esto están aplicando aún a los pecadores y la palabra de Dios no nos habla de eso. Hablan sin base bíblica. Y para que nosotros podamos aceptar, esto tiene que tener base bíblica. Que yo traigo citas bíblicas de cualquier parte
y confronto al tema que nosotros estamos hablando, porque tiene que tener base bíblica para uno enseñar. Hay mucha falacia que están enseñando sobre este tema de la predestinación. En ninguna manera hace referencia a los inconversos. Dios no predestina a nadie para el infierno. Eso no tiene base bíblica. En estos pasajes bíblicos nos dice que nosotros los creyentes hemos sido, oiga, escuche bien, hemos sido predestinados. Entonces, por lo tanto, tenemos la seguridad de una herencia que está predestinada por Dios para cada creyente en Cristo Jesús. Dios ha predestinado a todas las personas salvas para ser adoptados como sus hijos. Eso es lo que nos dice la palabra. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es su Hijo? Jesucristo. Y vamos a leer, tengo citas bíblicas. Vamos a leer primeramente en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a leer Filipenses capítulo 3 y versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y por último vamos a leer en Primera de Juan, me encanta cita bíblica, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día seremos perfectos. Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que seamos su hijo en carácter, en actitud, en amor, en humildad. Seamos sobrios, que seamos humildes. Y aquí la palabra del Señor dice que Dios ha escogido para que seamos un pueblo diferente, un pueblo especial. Y no solamente que nos separa, sino que nos escoge, sino que comparte eternamente su morada celestial. Amados, esto es una realidad futura que estamos esperando todo aquel que busca de Dios, que se esfuerce en servir a Dios, que lucha contra toda adversidad para seguir adelante. Y luego sigue diciendo, seguimos en este versículo 29. Quiero que sigamos. Dice, para que Él sea el primogénito. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y luego dice, sea el primogénito. Primogénito no está hablando de ser el primero. Primogénito está hablando de prioridad, de preeminencia, de supremacía.
Y me gustaría leer Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Jesucristo. Él es. Y por eso dice el siguiente del versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesucristo. El primogénito no está diciendo que es el primero, porque Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Está hablando de prioridad, está hablando de preeminencia, está hablando de supremacía, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si usted vuelve a leer Colosenses 1:18, usted va a entender lo que Cristo está enseñándonos a través de su palabra. ¿Quién es nuestro Salvador? Es decir, que para que Cristo sea el más eminente entre sus hermanos, el primero en grandeza, en gloria, porque Cristo es exaltado por encima de todo y de todos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:10, porque ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay un porqué. Vamos a continuar con el versículo 30 del libro de los Romanos capítulo 8. Ya di algunos temas sobre esta palabra, pero también busqué en el diccionario y dice: predestinó es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Esto es que Dios selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria y en verdad, amados, ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Ninguno. Y aclaramos esto. La Biblia jamás describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él. Nosotros somos los que obedecemos o rechazamos. Luego sigue en este versículo 30. Después que Dios nos predestinó, dice que nos llamó. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Muy interesante esta cita bíblica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve, después que Dios nos predestinó, dice que nos llamó. ¿Nos llamó para qué? Para salvación. Y este llamado no se refiere a cuando un predicador hace un llamado para que las personas vengan y, bueno, levanten su mano y pidan oración. Este llamado es para salvación. No es porque la persona se entusiasmó y tuvo una alegría y muchos dicen, yo fui tocado, pero usted ve que al segundo día ya no se acuerdan de lo que hicieron el día antes y después a los 2, 3 meses dice, sí, yo hice eso, pero no me gustó. No está hablando de este llamado. Está hablando de un llamado especial, un llamado eficaz, un llamado que
que toca el alma, que transforma. Y eso es que cuando nosotros aceptamos por la gracia de Dios, y este llamado es para salvación, ¡qué privilegio! ¡Qué maravilla! Que Dios mismo tome tiempo de llamarnos para ser salvos. Y luego dice, a los que llamó, a estos también justificó. Recordemos, amados, si regresamos a los capítulos anteriores de este libro de los Romanos, nos tomamos casi media hora hablando sobre la justificación. Pero voy a dar un poquito para que así nos acordemos. Justificar es absorber, declarar justo, quitar la culpa y la pena del pecado. Y al mismo tiempo que hace justo a un pecador. Y esto es por medio y a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Si nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo del 19 al 21, dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es hermoso esto. Solamente somos justificados a través de Cristo Jesús. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay otro. Nadie puede jactarse de que porque yo soy buena cristiana, de que porque yo sé mucha Biblia, de que porque yo soy un gran predicador, un buen pastor, soy una buena maestra. No, Señor. Solamente somos justificados a través de Jesucristo. Dios justifica a sus hijos. Somos declarados legalmente inocentes, libres de culpa. Anula todos nuestros pecados pasados, presentes en base de la obra propiciatoria y perfecta de Cristo. Como dice su palabra, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, y los que justificó, a estos también glorificó. Ya estudiamos sobre la justificación, pero ahora dice, glorificó. ¿Y qué es lo que es esta palabra? Es engrandecer, exaltar a una persona. Es alabar o reconocer la gloria de esa persona. Es mostrar una cualidad o una acción, una presunción. Es honrar, enaltecer. Y muy bien, por toda esta descripción nos lleva a Mateo 25, 23, donde dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué sucede cuando Dios glorifica a alguien? Es que le da una parte de su gloria y la de su Hijo. Y nosotros ya estudiamos esto en Romanos 8:17, que nos dice que somos adoptados. Y no solamente eso, léalo. Romanos 8:17. Fuimos adoptados con Cristo. Ya estudiamos en las clases anteriores. Es maravilloso poder encontrar en la palabra del Señor estas esperanzas,
Es maravilloso saber a quién nosotros servimos, qué Dios está preparando, qué Dios ha preparado para usted, para mí. Solamente tenemos que ser fiel a Él. Tenemos una cita bíblica donde que dice, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro no podía hablar más claro de una realidad que él pasó y que él experimentó de cuando Jesucristo estaba en la tierra. ¿Qué hombre más podía decir de todos los padecimientos que pasó? Pero también, no solamente él está dando una experiencia que él vio, sino que también él está dando la esperanza de lo que nosotros vamos a tener, esta revelación bendita. ¿Y qué nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 4? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de los romanos, que Cristo le reveló a través del Espíritu Santo, que a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es que cuando Dios venga, aleluya, y nuestros cuerpos sean glorificados, un creyente venga, espere esa bendita redención y Dios nos dé un cuerpo nuevo y glorificado. Y entendemos esto y vemos y aprendemos que comienza ahora mientras estamos aquí el proceso de la santificación y culminará en la resurrección cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Amados, esta clase es hermosa, es real. Nosotros tenemos esperanza en Dios. La palabra del Señor nos enseña que no en vano estamos aquí, que no en vano usted está padeciendo, que lo que le está sucediendo no es porque Dios es malo, ni tampoco porque el diablo se ha interpuesto en usted. Es porque la palabra del Señor nos enseña que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. No lo entendemos, no lo podemos ver por el momento, pero Dios nos dejará entender y Dios nos enseñará cuál es el propósito. Y uno de los propósitos es que seamos semejantes a Él. No desmaye. Oh, no desmaye. No baje sus brazos. Y yo sé que nos hemos tomado un poquito más de tiempo, quería avanzar más, pero mire, hay tanto material que nos ayuda a nuestra alma, que necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios. Y es necesario que a través de la palabra recibamos la convicción de salvación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos la próxima clase y aprendamos de que todas las cosas obran para el bien de nosotros, nos ayudan para bien. Dios les bendiga. Bye, bye.